En este video exploraremos las costumbres más repugnantes de la Edad Media. Desde la falta de higiene hasta prácticas de belleza tóxicas, descubriremos los aspectos más impactantes de la vida medieval. Pero antes, no olvides suscribirte. Aseo. Durante la Edad Media, la falta de hábitos de aseo personal se convirtió en una característica notable de la sociedad, afectando a personas de todas las clases sociales, incluyendo la realeza. La creencia arraigada de que los baños eran perjudiciales contribuyó a esta práctica extendida. Incluso aquellos en las posiciones más elevadas de la sociedad compartían la idea de que sumergirse en el agua era peligroso para la salud. La realeza, junto con plebeyos y campesinos, enfrentaba la ausencia de rutinas regulares de baño. Esta percepción se arraigó tanto en la sociedad medieval que la higiene personal se volvió una práctica poco común, y muchos individuos, independientemente de su estatus, podían pasar considerables lapsos de tiempo sin bañarse. La medicina de la época también contribuyó a esta aversión al baño, ya que se consideraba que el agua interfería con los procesos de curación y debilitaba los órganos. Este desprecio generalizado por el aseo personal creó un panorama donde la acumulación de sebo, grasa y sudor se percibía como esencial para mantener la salud. Así, el acto de bañarse se volvía excepcional, llevando a la población medieval a tolerar condiciones higiénicas precarias en nombre de la salud, según sus creencias. Baño. En la Edad Media, la presencia de un baño dentro de la casa era una rareza, y la mayoría de las personas no tenían acceso a instalaciones de saneamiento modernas. En cambio, era común encontrar una práctica inusual: la utilización de una caja de madera colocada debajo de la cama para contener orinas y heces. La ausencia de sistemas de alcantarillado eficientes significaba que la eliminación de desechos se llevaba a cabo de manera rudimentaria. Las ciudades y pueblos carecían de sistemas de alcantarillado, lo que complicaba la gestión de residuos. En lugar de disponer de instalaciones sanitarias adecuadas, la población optaba por desechar sus desechos arrojándolos por la ventana. Este método no solo generaba un fuerte olor en las calles, sino que también contribuía a la insalubridad general de los entornos urbanos. La práctica de mantener una caja de madera debajo de la cama para recolectar excrementos era, desafortunadamente, común. Esta situación revela las condiciones sanitarias precarias y la falta de infraestructuras adecuadas durante ese periodo, donde la gestión de residuos estaba lejos de cumplir con los estándares de higiene modernos. Recolector de heces. En la Edad Media se desarrolló una cultura de reciclaje peculiar y a la vez repugnante: la recolección de heces humanas con fines agrícolas. Grupos especializados se encargaban de recoger excrementos de retretes o fosas para luego venderlos como abono a los agricultores. Esta práctica, aunque extraña a nuestros ojos modernos, representaba una forma rudimentaria de reciclaje que buscaba aprovechar los desechos humanos para mejorar la fertilidad del suelo. Los agricultores utilizaban las heces humanas recogidas como un recurso valioso para enriquecer sus cultivos y acelerar su crecimiento. Aunque esta costumbre puede resultar asombrosa, refleja la adaptabilidad de las sociedades antiguas para encontrar soluciones prácticas a los desafíos ambientales y agrícolas de la época. Sin duda, el uso de heces humanas como abono ilustra la complejidad de las prácticas de reciclaje en la Edad Media, donde las necesidades básicas de la agricultura se cumplían a través de métodos inusuales y poco convencionales. Dentista. En la Edad Media, el cuidado dental estaba lejos de ser una prioridad, y los dentistas de la época, conocidos como sacamuelas, a menudo eran barberos que llevaban a cabo extracciones dentales sin anestesia ni condiciones higiénicas apropiadas. La atención odontológica primitiva se basaba en la extracción del diente problemático, y la falta de conocimientos sobre la higiene bucal y las prácticas rudimentarias contribuían a una experiencia dental dolorosa y poco segura. Los sacamuelas, en su mayoría barberos, no solo carecían de técnicas avanzadas, sino que realizaban las extracciones con instrumentos rudimentarios y en entornos que no cumplían con los estándares actuales de limpieza y desinfección. La ausencia de anestesia y las condiciones precarias de los procedimientos dentales resultaban en experiencias dolorosas y arriesgadas para aquellos que buscaban alivio para sus problemas dentales. La falta de atención dental adecuada en la Edad Media ilustra la crudeza de las prácticas médicas de la época y destaca la evolución significativa en el campo de la odontología a lo largo de la historia. Si te está gustando este video, no olvides darle like. Limpiador del rey. Durante la Edad Media,
El limpiador de rey ocupaba una posición desagradable pero altamente codiciada en la corte. Este individuo tenía la responsabilidad de asistir al rey durante sus necesidades fisiológicas, limpiándolo y ayudándolo en cambios de ropa. Aunque el trabajo era incómodo y desagradable, era considerado uno de los roles más valorados e institucionalmente apreciados en la corte, debido a la cercanía, confianza y conocimientos que se esperaba que tuviera sobre el monarca. El limpiador de rey debía lidiar con las tareas íntimas y poco glamorosas, pero la proximidad con el monarca le otorgaba beneficios y reconocimiento en la jerarquía de la corte. Además de la asistencia en momentos íntimos, esta posición a menudo brindaba al individuo acceso privilegiado a la vida del rey y a la toma de decisiones en la corte. Aunque el trabajo involucraba desafíos evidentes, la cercanía con el poder real lo convertía en una posición codiciada entre aquellos que buscaban beneficios y estatus en la corte medieval. Sangría. En la Edad Media, la sangría era una práctica común considerada un remedio estándar para diversas enfermedades. La creencia subyacente era que eliminando la mala sangre del cuerpo se solucionarían los problemas de salud, como la peste, la viruela, la epilepsia y otras enfermedades mortales, sin una causa concreta. La técnica implicaba cortar una vena o arteria, generalmente en el codo o la rodilla, para eliminar la sangre afectada del paciente. Este procedimiento, realizado por médicos e incluso mediante el uso de sanguijuelas, se consideraba una solución efectiva en la época. La práctica no solo era aplicada por profesionales de la medicina, sino que también era realizada por sangradores no especializados. Se creía que la sangría fortalecía los órganos del cuerpo, mejoraba la memoria, limpiaba la vejiga y en general contribuía a la salud del individuo. Sin embargo, con el tiempo, se demostró que esta práctica tenía pocos beneficios reales y en muchos casos podía resultar perjudicial para la salud de las personas. La sangría en la Edad Media refleja las creencias y métodos médicos de la época, que desde la perspectiva actual pueden parecer primitivos y carentes de fundamentos científicos. Limpiador de pelucas. En la Edad Media, la aristocracia que lucía elegantes pelucas se enfrentaba a un problema desagradable: la falta de hábitos higiénicos. Estas pelucas, utilizadas como una muestra de estatus y elegancia, a menudo no se lavaban con regularidad, convirtiéndose en verdaderos nidos de piojos y liendres. Para disimular el mal olor y combatir la proliferación de insectos atraídos por la sociedad, los aristócratas contaban con sirvientes especializados conocidos como limpiadores de pelucas. Estos sirvientes tenían la tarea desagradable pero necesaria de limpiar y mantener las pelucas en condiciones. Además de la falta de higiene, las pelucas eran propensas a acumular piojos, y la situación empeoraba cuando la aristocracia no solo necesitaba limpiar las pelucas, sino también lavarlas con frecuencia. El uso de perfumes caros era común para minimizar el mal olor, y la limpieza de las pelucas se volvía una necesidad frecuente para aquellos que podían permitirse tales lujos. La existencia de limpiadores de pelucas destaca las prácticas de higiene cuestionables y las soluciones creativas de la época para contrarrestar los problemas derivados de la falta de aseo personal y limpieza. Apariencia de muerto. En la Edad Media, la búsqueda de una apariencia pálida y distinguida llevaba a la aplicación de mezclas para blanquear la piel. Sin embargo, muchas de estas contenían sustancias tóxicas que, además de lograr la palidez deseada, resultaban perjudiciales y podían llevar a problemas graves de salud e incluso la muerte. La obsesión por este aspecto de muerto, símbolo de estatus y belleza, revela la falta de conciencia sobre los riesgos asociados con las prácticas cosméticas de la época. Este ideal estético refleja cómo la búsqueda de la perfección a menudo conlleva peligros para la salud, mostrando las percepciones y valores de la sociedad medieval. Absorbente de musgo. Durante la Edad Media, las mujeres afrontaban desafíos menstruales al carecer de productos modernos de higiene. Su ingenio se reflejaba en el uso de absorbentes improvisados de musgo, tela y esponjas. La escasez de agua limpia y jabón complicaba la gestión menstrual, llevando a situaciones incómodas e insalubres. Algunas mujeres se aislaban debido a mitos y tabúes. Esta práctica no solo revela la carencia de recursos higiénicos, sino también la fortaleza de las mujeres que hallaban soluciones ingeniosas. La historia de los absorbentes de musgo destaca la evolución de las prácticas de higiene femenina y su impacto en la vida cotidiana
a lo largo de la historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.